Bienvenidos, bienvenidas a Aquí América, el espacio de France 24, donde repasamos en profundidad las historias de nuestro continente. Mi nombre es Martín Bustamante y quiero invitarlos a comenzar con las noticias más destacadas de la semana. Habemos Papa y es americano. Robert Francis Prevost nació en Estados Unidos, pero luego de realizar un trabajo pastoral durante muchos años en Perú, también obtuvo la nacionalidad de este país sudamericano. Parte de sus palabras como Papa León XIV fueron en español, dirigidas a la comunidad de Chiclayo, todo un guiño para nuestra región. Luis Ignacio Lula da Silva, Gustavo Petro y Gabriel Boric participan de la reunión ministerial del Foro China-CELAC en el marco de la guerra arancelaria desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tenemos un informe para contextualizar cómo es el meteórico crecimiento del gigante asiático en nuestra región y cuáles son los desafíos de este nuevo encuentro. La migración latinoamericana es uno de los temas más importantes de nuestro continente, pero hay un país central en esta historia cuyo rol quedó oculto por años. En este episodio de Aquí América vamos a hablar del peaje oculto de esta ruta establecido en Guatemala. Y para comenzar vamos a profundizar en la versión peruana y latinoamericana de León XIV, su mensaje para la comunidad de Chiclayo en el país andino durante la primera intervención en el balcón de la Plaza de San Pedro, nos lleva directamente a Lima para conocer, en este caso, el testimonio de José Luis Pérez Guadalupe, que es teólogo y ex ministro del Interior. Él llegó acá al Perú en el 85 y fue a una diócesis rural. O sea, él vino como misionero. Vino ya con su doctorado en Derecho Canónico de Roma, en la Thomas Aquina, pero digamos fue al pueblo, ¿no? O sea, y ahí había otro obispo agustino, Daniel Turley, y yo además, yo los veo muy parecidos, con una espiritualidad y hasta el humor es muy parecido. Y él ahí se forjó como misionero, o sea, su primera, y siempre ha sido muy sencillo. Digamos, yo ya lo he conocido de mayor, pero digamos la gente que lo comenta de esas épocas no ha cambiado su perfil y yo tampoco creo que cambie ya de papa. Muy insertado en la realidad, estuvo después 10 años en la diócesis de Trujillo y después lo nombran como obispo en la diócesis de Chiclayo. Y hay fotos muy, muy bonitas de él. Cuando yo era ministro se venía el fenómeno del niño, así que tuvimos que coordinar yo con todas las instancias, no solamente oficiales del gobierno, la policía, ejército, fuerzas armadas en general, sino también que yo convoqué a los obispos de la zona, sobre todo porque era en la zona norte, y tuvimos reuniones con él más de una vez, y ya luego, después ya reuniones más pastorales, ¿no es cierto? Entonces sí, su preocupación por el país era clara, ahí lo ves cuando llega el fenómeno del niño el año siguiente, él tiene una foto muy bonita con sus botas para el agua en plena inundación, viendo un poco los estragos que había dejado el fenómeno del niño. Hay otra foto a caballo, él, o sea, muy cercano. Es más, iba a la cárcel a celebrar misa a los presos, muy en la línea del Papa Francisco. Un hombre muy espiritual, se le notaba, pero así a leguas, un pastor que meditaba mucho las cosas y también cuando las lanzaba, cuando las decía, decía cosas muy ciertas, ¿no? Como cuando indultaron a Fujimori y él, digamos, salió a decir, bueno, sí, ya lo indultaron, pero que el presidente tendría que pedir perdón a las víctimas directas de su gobierno. Por ejemplo, ¿no? Cosas fuertes que no se acostumbra, digamos, a entrar en política con esos temas, pero el obispo, el pastor Prevost, hoy León XIV, lo dijo, ¿no? Prevost fue objeto de campañas promovidas por sectores ultraconservadores de la Iglesia Católica que lo acusaron de encubrir varios casos de abuso, tema que igual investigó la Congregación de la Doctrina de la Fe y que concluyó que no tenía ninguna base. Sobre este tema también conversamos con Pérez Guadalupe. Parece que los hechos fueron reales, se dieron como muchos casos de pederastia clerical. En segundo lugar, hay que ver los procedimientos que en ese momento tenía la Iglesia, procedimientos totalmente desfasados, centrados en la institución y no en la víctima. Y en tercer lugar, indicar que esos procedimientos se modificaron, cambiaron,
y ahora es totalmente diferente. Y Monseñor Prevos inclusive ha dado charlas acá en la Universidad Católica sobre el tema de prevención de abusos, de abuso sexual en la iglesia. O sea, y ya digo, yo he estado con él en reuniones tocando ese tema, o sea que me consta la convicción que él tiene de tolerancia cero. Ahora, han salido a relucir esto, pero hay que quizás contextualizar, porque ya Monseñor Prevos, cardenal, era el prefecto para los obispos a nivel mundial, y es bajo su gestión que se le pide al obispo del sodalicio de vida cristiana su renuncia, ¿no? El arzobispo de Piura, nada menos, y tiene que renunciar. Entonces yo creo que ha sido más bien una reacción con la sangre en el ojo de Sodalitis, y como tú bien dijiste, de línea más bien extrema o de derecha de la iglesia para sacarle eso contra Prevos, ¿no? Pero mira, más allá de eso, aparte que pasó totalmente intrascendente, un tema intrascendente acá en el Perú, más que en algunos medios, ¿me entiendes? De cierta tinte amarillista, diríamos nosotros, como Info Vaticana, ¿no? O sea, por ejemplo, que no tiene mayor validez oficial, ¿no? Además hablamos con el padre Guillermo Inca, que es el secretario adjunto de la Confederación Episcopal Peruana, sobre la posición que adoptó el ahora Papa León XIV con respecto a la represión policial contra la población civil, que según Amnistía Internacional terminó con la vida de 50 manifestantes que en ese momento le exigían a Dina Boluarte la convocatoria de elecciones. El cardenal Prevos, entonces Monseñor Prevos, pues sí se pronunció, inclusive tenemos alguna expresión radial donde defendió claramente la vida, la dignidad de todo ser humano. Esos episodios que fueron muy dolorosos para el Perú, muy dolorosos y que todavía exigen un proceso de perdón, de reconciliación y de justicia, para él fueron muy claramente que estaba fuera de la voluntad de Dios y lejos de la dignidad humana, y que por lo tanto eran inconcebibles. Una vida, lo decía él, es sagrada, y una vida debe ser respetada, cuidada, conservada. Y tuvo en su momento la ocasión de decir que hay que encontrar el camino de la paz, que hay que encontrar el camino de la no violencia. Lo expresó en varias ocasiones y personalmente era muy convencido de que el Perú no se debe desangrar, que ese momento fue trágico. El 13 y 14 de mayo se celebra en Beijing la cuarta reunión de ministros del Foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, junto a China, y a la presencia de casi una veintena de cancilleres latinoamericanos se suma esta vez la del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien ostenta la presidencia pro tempore de este organismo, y también van otros mandatarios, como el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y el chileno Gabriel Boric. Dacil Lanza nos cuenta más en este informe. Lula, Petro y Boric, juntos en China. El motivo, la reunión del foro entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, con China. Tenemos una agenda de trabajo y la idea es que hemos establecido un plan de trabajo junto con los demás países para poder establecer una cooperación y una sinergia con China y cómo construimos un plan de trabajo. La presencia de alto nivel en esta cuarta edición se da en un contexto novedoso: la guerra comercial entre China y Estados Unidos y las intenciones de la gestión de Trump de despejar la influencia de Beijing sobre lo que sus funcionarios llamaron el patio trasero de Washington. Estados Unidos no ocultó su malestar por el viaje a China. El enviado especial del Departamento de Estado para América Latina, Mauricio Claver Carone, dijo a Noticias Caracol: el acercamiento del presidente Petro con China es una gran oportunidad para las rosas de Ecuador y el café de Centroamérica. Y es que China ha aumentado su comercio con otros países de la región. En 2000, el intercambio comercial de la región con China era de 14.000 millones de dólares, pero en 2023 ascendió a 480.000. Además, China ya es el principal socio comercial de Brasil y tiene una creciente relación con Chile y Colombia, ya que las exportaciones a China entre 2023 y 2024 llegaron a 57,94 mil millones de dólares, las enviadas desde Chile 43.000 millones y desde Colombia 2,469 millones de dólares. Pero la agenda aspira a ser más amplia que los temas de CELAC.
Al encuentro de Lula da Silva con Xi Jinping, la voluntad manifestada por Boric, quien dijo que viaja para fortalecer el multilateralismo. Se suma una carta de intención de Colombia para incorporarse a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Antes del viaje, la canciller colombiana Laura Sarabia buscó descomprimir tensiones y aseguró que Colombia no quiere presentar estas reuniones en Beijing como una afrenta a los Estados Unidos. Y agregó que las mismas condiciones que busca en China las plantearon a Estados Unidos. Una alianza estratégica. En Centroamérica, la Organización por los Derechos Humanos Cristosal publicó el informe denominado Guatemala, el peaje oculto en la ruta del migrante, una investigación en conjunto con el Ministerio de Gobernación que, tras 2 años de pesquisas, identificó a una red criminal de extorsión con ingresos de 37.6 millones de dólares solo en 2023. Y bueno, gracias a esta investigación se logró capturar a 35 oficiales de la policía de este país que cobraban hasta $25 por cada migrante que viajaba con rumbo a México. Nuestro corresponsal allí en Guatemala, Andrés Suárez, conversó con quienes estuvieron a cargo de este procedimiento. Pues la estructura se involucraba a policías, pero también a empresarios, dueños de buses, taxis, hoteles, que se coordinaba y generaba cierta impunidad para extorsionar, cobrar sobreprecios a los migrantes y en algunos casos explotarlos sexualmente. Y esa fue la razón por la que Inspectoría General intervino en algunos operativos para poder aprender a funcionarios policiales que en un determinado momento se aprendieron de manera flagrante, es decir, realizando una acción de esas. Cerramos en Colombia, donde la edición número 37 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá está ahora mismo viviendo sus últimos días. Y se trata de uno de los primeros eventos literarios latinoamericanos desde que falleció el premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa. Y por eso, claro, se organizaron varios eventos en homenaje para celebrar su vida y el legado de este escritor que obviamente tuvo un fuerte impacto artístico para muchos autores de la región y también del otro lado del océano, como es el caso del español Javier Cercas, destacado invitado de la Filbo en 2025. Vamos a escucharlo. Para mí, pues en cierto modo fue mi descubridor realmente, porque él puso en circulación mi nombre internacionalmente y contribuyó a el éxito inesperado de una novela que es la que me convirtió en escritor profesional. Bueno, y luego a lo largo de los años nos hicimos amigos, esa es la verdad. Entonces, digamos que yo antes le había conocido como escritor, lo admiraba como todo el mundo, ¿verdad? Y luego lo quise y lo admiré como persona. Digamos que fue la historia de un amor correspondido. Este programa lo hicimos Dacil Lanza, Cristian Vargas, Andrés Suárez y Lea Urel, además de quien les habla. Y ustedes, claro, pueden seguir ahora con toda la continuidad informativa de France 24. Nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de Aquí América con más historias de nuestro continente.